Hola, estamos una vez más en Oigamos la Respuesta. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Algo que distingue a los seres humanos del resto de los animales es que pueden utilizar los distintos materiales que se encuentran en la naturaleza para su uso y beneficio. Desde hace miles de años, los seres humanos usaron herramientas de piedra para cortar, raspar o machacar, así como utensilios hechos de barro como las vasijas para beber. Sin esta capacidad, posiblemente, los seres humanos no habríamos sobrevivido, o bien viviríamos en condiciones muy distintas a las de hoy en día. Dentro de los materiales que el ser humano ha usado y modificado está el plástico, o más bien los plásticos, ya que existen muchísimos compuestos distintos que hoy en día son conocidos como plásticos. El plástico ha facilitado muchísimo la vida de las personas, pero también ha contaminado mucho el ambiente. Hoy queremos conversarles sobre los plásticos y darles algunos consejos para su buen uso. Primeramente, queremos contarles qué es lo que se conoce como plásticos. Pues bien, se conoce como plásticos a una gran cantidad de compuestos que tienen algunas características en común. Lo más importante es la capacidad que tienen de deformarse sin romperse, es decir, que se pueden deformar cuando se aplica alguna fuerza sobre ellos, pero al quitarla, vuelven a su posición o forma original. En los casos en que la fuerza es mucha, sí se llegan a deformar, pero entonces lo que sucede es que pueden adquirir nuevas formas. Precisamente de esa característica viene el nombre de plásticos, pues significa aquellos materiales que se pueden moldear fácilmente. Otra característica que tienen los plásticos es que, al calentarse un poco, se pueden deformar más fácilmente que otros materiales, para que tomen la forma que se desea. En general, son compuestos que no se pueden disolver o diluir en agua ni tampoco en otra cantidad de químicos como el alcohol, las gasolinas y otros combustibles, entre muchos otros. Por eso es que se utilizan en grandes cantidades para envasar productos. Pero además, son aislantes de la electricidad, no se oxidan y tardan cientos de años en descomponerse. Si se queman, son muy contaminantes. Pero, ¿de qué están hechos? Desde el punto de vista químico, los plásticos están formados por macromoléculas llamadas polímeros. ¿Y qué es una macromolécula? Todas las cosas en la naturaleza están formadas por partes muy pequeñas. Esas partes son los átomos. Cada cosa en la naturaleza está formada por millones y millones de átomos, y todos esos átomos forman grupitos que son llamados moléculas. Una molécula de agua, por ejemplo, está formada por 3 átomos, es decir, es una molécula pequeña, formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. A estas moléculas formadas por muchos átomos se les llama macromoléculas, y a las macromoléculas que forman los plásticos se les llama polímeros. Pero detengámonos un ratito para escuchar la canción Esperanzas, del grupo musical costarricense Malpaís. Allá viene el cielo claro, el sol ya calienta el alma. Mucho pasado que enseña, mucho futuro que llama. Inundemos cada casa de sueños y de mañana. Respiremos nuevamente aire fresco de montaña. Sembremos en esta tierra la semilla de esperanza. Volvamos a construir esperanzas. Volvamos a construir esperanzas. Volvamos a construir esperanzas. Volvamos a construir.
es el corazón, la vida de un pueblo que se levanta y hoy es un pájaro libre con las alas desplegadas. Volvamos a construir esperanzas, volvamos a construir esperanzas. Que ya viene un nuevo tiempo, que ya brilla la mañana, vamos abriendo caminos por los campos de la patria. Volvamos a construir aire fresco, esperanzas de montaña. Volvamos a construir nuestra tierra, esperanzas, esperanzas. Volvamos a construir esperanzas, volvamos a construir esperanzas. Va pasando la tormenta y huele a tierra mojada. Allá viene el cielo claro, el sol ya calienta el alma. Mucho pasado que enseña, mucho futuro que llama. Inundemos cada casa de sueños y de mañana. Volvamos a construir esperanzas, volvamos a construir esperanzas, volvamos a construir cielo claro, esperanzas, esperanzas, son los sueños, esperanzas, el mañana, aire fresco, esperanzas de montaña. Y regresamos de la música. Como les veníamos contando, desde el punto de vista químico, los plásticos están formados por macromoléculas llamadas polímeros. Pero escuchen lo que son las cosas. El uso más antiguo de materiales plásticos ocurrió precisamente en América, pues se calcula que hace más de 3.000 años los antiguos habitantes americanos ya usaban el látex, que es un polímero natural que se saca del árbol de caucho. Por eso, también al látex se le conoce como caucho, aunque también se le conoce como hule. Por los descubrimientos que se han hecho, fueron los olmecas en México los que empezaron con el manejo del látex o hule. Precisamente el nombre Olman, de donde viene la palabra olmeca, en el idioma indígena náhuatl, significa país de hule. Manejando el caucho muy hábilmente, los olmecas dieron origen al juego de pelota, que luego practicaron también otros pueblos indígenas, muchísimo tiempo antes de que llegaran los españoles a nuestras tierras. Pues bien, para hacer la pelota, primero sacaban el látex del árbol del caucho, haciéndole incisiones o cortes poco profundos a la corteza del árbol. Cuando ya tenían suficiente, esa sustancia lechosa la mezclaban con los extractos de otra planta que se conoce con los nombres flor de luna, luna de vid, dama de la noche y gigante blanco de flor de luna. Esa planta le daba al hule unos compuestos a base de azufre y así lograban que el hule, que era flexible, se endureciera. Ya se imaginarán el asombro que tuvieron los españoles al ver las pelotas dando saltos cuando nuestros antepasados jugaban su juego de pelota. También usaban el caucho para hacer utensilios. Por ejemplo, los indígenas mayas hacían zapatos sumergiendo sus pies en esa mezcla de látex y plantas. También se sabe que nuestros antepasados lo usaban para acolchar los mangos de sus instrumentos y para hacer tiras para sostener algunas herramientas de piedra y metal. También en América del Sur, nuestros antepasados usaban el caucho. En países como Brasil, los indígenas hacían que el látex se coagulara sumergiéndolo en una rueda de paletas hechas de madera, que giraban en medio del humo de una hoguera. Así, hicieron también pelotas y fabricaron telas que no dejaban pasar la humedad. Una vieja leyenda cuenta que el primer europeo en volver a Portugal desde Brasil, con muestras de esas telas de caucho, logró tal asombro en la gente por la calidad de esas telas que fue juzgado por brujería. Hoy se sabe que calentando al hule en presencia de azufre es lo que da origen a lo que llamamos vulcanización.
Sin embargo, aunque ya nuestros antepasados usaban esa técnica mezclando el látex con plantas que tenían azufre, tuvieron que pasar centenares de años para que la vulcanización se inventara. Pero esto se los contaremos después de escuchar Hay que hacer, cuya letra y música son del artista y cantautor dominicano Alberto Peralta Guzmán. Hay que hacer algo para que el hombre no destruya la naturaleza. Algo más importante que hablar lo mismo y no hacer nada. Si no buscamos urgentemente una salida, será muy tarde para la vida. Porque hay personas que no le importa lo que suceda. Y mueren todas las primaveras. Porque la lluvia no caerá, desierto el campo quedará. Y nuestros hijos no tendrán los frutos para alimentar. Porque la lluvia no caerá, desierto el campo quedará. Y nuestros hijos no tendrán los frutos para alimentar. Si no enfrentamos los asesinos de nuestros bosques, no habrá camino y seguiremos sin mucho acierto, buscando juntos nuestro desierto. Porque la lluvia no caerá, desierto el campo quedará. Y nuestros hijos no tendrán los frutos para alimentar. Porque la lluvia no caerá, desierto el campo quedará. Y nuestros hijos no tendrán los frutos para alimentar. Si no buscamos urgentemente una salida, Será muy tarde para la vida. porque hay personas que no le importa lo que suceda. Y mueren todas las primaveras. Porque la lluvia no caerá, desierto el campo quedará. Y nuestros hijos no tendrán los frutos para alimentar. Porque la lluvia no caerá, desierto el campo quedará. Y nuestros hijos no tendrán los frutos para alimentar. Si no enfrentamos los asesinos de nuestros bosques, no habrá camino y seguiremos sin mucho acierto, buscando juntos nuestro desierto. Porque la lluvia no caerá, desierto el campo quedará. Y nuestros hijos no tendrán los frutos para alimentar. Porque la lluvia no caerá, desierto el campo quedará. Y nuestros hijos no tendrán los frutos para alimentar. Hay que hacer. Como estábamos contándoles, el primer polímero natural fue el látex o hule. Y aunque nuestros antepasados indígenas usaron técnicas para hacer pelotas, utensilios y telas, hasta que se inventó la vulcanización, fue que se logró que el látex llegara a tener una enorme resistencia y además que aguantara las temperaturas muy heladas. Esto sucedió en los Estados Unidos en 1839, es decir, en el siglo XIX. Se le llama vulcanización al proceso por el cual el caucho o látex se calienta en presencia de azufre en hornos especiales, cosa que todavía se sigue haciendo. Y fue así como se empezó a usar el látex para fabricar neumáticos en los primeros automóviles. También, a mediados del siglo XIX, se comenzó a fabricar celulosa a partir de materia orgánica. La celulosa se obtiene especialmente de las fibras de madera y se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de papel. Pero el verdadero cambio en la fabricación y comercialización de los plásticos nació con la industria petrolera, pues a partir del petróleo fue posible fabricar una enorme cantidad de polímeros distintos y a un costo sumamente bajo.
Entre los productos que se obtienen del petróleo están la gasolina, el diésel, el gas LPG y el asfalto, para nombrarles solo algunos ejemplos. También del petróleo se obtiene el etileno, que, en estado natural, es un gas. A su vez, del etileno se fabrica el polietileno, que es la clase de plástico más común que existe. Es utilizado en miles de aplicaciones distintas debido a la facilidad de producirlo y a su bajo precio. Por ejemplo, del polietileno son las bolsas plásticas, sacos, bolsas para invernaderos, juguetes, vasos, platos, cubiertos, botellas y otra inmensa cantidad de objetos más. Para fabricar polímeros se usan muchos métodos, entre ellos un proceso llamado polimerización. Esa polimerización se realiza en laboratorios químicos especiales. Por ejemplo, para conseguir el polietileno, en esos laboratorios le agregan al etileno otros compuestos y también calor y electricidad, entre muchas otras cosas. De esa forma, se logra que moléculas más pequeñas, llamadas monómeros, se junten para formar moléculas mucho más grandes o macromoléculas, que son los polímeros o plásticos. Entre los polímeros plásticos más conocidos, aparte del polietileno, están el poliestireno, el rayón, el PVC o cloruro de polivinilio, entre otros. Pero existen cientos de clases de plásticos, algunos de ellos para aplicaciones sumamente específicas. Ahora bien, el plástico tiene muchas ventajas. Puede contener muchas clases de líquidos sin que le pase nada. También es barato y fácil de producir. Y tiene la ventaja de que puede recibir golpes sin romperse, como sí sucede, por ejemplo, con el vidrio. Además, se le puede dar casi cualquier forma que se le quiera dar. Es sumamente resistente y en general de bajo peso. Así, hay productos hechos de plástico que compramos muy de vez en cuando. Son de plástico muchos componentes de aparatos electrónicos como computadoras, televisores, radios o equipos de sonido, entre muchos otros. También son de plástico una gran variedad de muebles y otros objetos que usamos en nuestras casas. Y ya en aplicaciones muy especiales encontramos grandes cantidades de plástico en la fabricación de automóviles, aviones y naves espaciales, entre muchas otras cosas. Sin embargo, a pesar de tanta ayuda que han traído los plásticos a la humanidad, también se están convirtiendo cada día más en un problema muy serio. El principal problema se presenta especialmente con aquellos productos de consumo masivo o de uso sin medida. Es cuestión de ir a un supermercado y ver la enorme cantidad de productos que vienen en envases plásticos y que las personas compran por montones. Incluso se han dejado de usar una gran cantidad de objetos y utensilios caseros para cambiarlos por objetos y utensilios de plástico. Y en ocasiones, facilitarse la vida tiene graves consecuencias, como trataremos de explicar. En lugar de irse incorporando al suelo o al agua, más bien se acumula. Todo ese plástico que se usa para empacar productos, una vez que hemos utilizado el producto, ya no sirve para nada, por lo que se bota a la basura. De ahí va a dar a los botaderos, o peor aún, a los ríos, lagos y mares, produciendo una enorme contaminación. Además, y para agravar las cosas, los plásticos flotan con facilidad. Ya hay lugares en los océanos donde las corrientes marinas llevan enormes cantidades de plástico, que al acumularse han formado inmensas islas de basura. Y esas islas o manchas de basura, que se conocen también como sopas de basura, resultan muy difíciles de eliminar y se van agrandando cada vez más. Pero la cosa no termina allí. Ahora se está hablando mucho de los microplásticos y los nanoplásticos. Según pudimos averiguar, se dice que el microplástico es un pedacito de plástico muy pequeño, pues su tamaño es de menos de 5 milímetros.
Y el nanoplástico es un pedacito muchísimo más pequeño, que tiene un tamaño menor a un micrómetro. Un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. En otras palabras, un micrómetro es un milímetro dividido en 1000 partes. Así de minúsculo es. Esos plásticos tan pero tan pequeños se producen porque los golpes, la acción del agua, ciertos químicos y los rayos solares afectan a los plásticos que usamos. Para que se hagan una idea, hasta en el agua embotellada, el plástico de las botellas desprende pequeñas partículas que quedan en el agua y que al final terminamos bebiendo. Como podemos darnos cuenta, el plástico como contaminante es un problema serio, pues, como les contamos antes, tarda miles y miles de años en descomponerse. Y como se produce en cantidades enormes, se acumula y llega hasta ríos, lagos y mares, afectando a miles de animales que se lo comen, pues lo confunden con alimento. O bien quedan atrapados en redes de plástico. Imagínese que si seguimos al paso que vamos, se calcula que para el año 2050 habrá más envases plásticos que peces en el mar. Pero además, ahora que descubrieron que los microplásticos y los nanoplásticos existen, estos son ingeridos por muchos seres vivos que viven en la tierra y en los mares. Y esto agrava el problema aún más. Según una investigación que se hizo, las personas consumimos microplásticos diariamente en el agua que tomamos. Se encontraron grandes cantidades en muestras de agua de varios ríos y lagos y en distintos puntos de los océanos. Además, se tomaron muestras del agua de la cañería y del agua embotellada en varios países y en todos los casos se encontraron microplásticos. En algunos casos muy pocos y en otras de hasta 10.000 partículas por litro. Pero, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se necesitan más estudios para poder afirmar que esos minúsculos pedacitos de plástico afectan a los seres vivos y al ser humano. Según esa organización, las personas podemos eliminar los pedacitos más grandes y los pedacitos más pequeños que quedan dentro del cuerpo, que podrían ser tóxicos o venenosos, son muy pocos. Por eso, esa organización dice que se necesitan más investigaciones. Así que tendremos que esperarnos a que este asunto se estudie más. Como existen miles y miles de productos distintos fabricados con plástico, tampoco se trata de dejar de utilizarlos del todo, pero sí podemos cambiar algunos de sus usos más comunes. Por ejemplo, cuando vamos al mercado o al supermercado, podemos llevar nuestra propia bolsa de tela o de otro material, para evitar las bolsas plásticas que terminan, por lo general, dentro del basurero. También podemos dejar de utilizar utensilios como vasos, platos, pajillas o popotes y tantos otros que utilizamos solo por comodidad y cambiarlos por utensilios de vidrio o metal. Muchas personas que hoy peinan canas nacieron cuando esas bolsas y utensilios plásticos no existían. Entonces usaban unas lindas bolsas grandes tejidas por nuestros artesanos para llevar todos los alimentos a sus hogares. Y también usaban platos de vidrio o de lata y se vivía con comodidad. ¿No creen que ahora podemos hacer lo mismo? Si nada cuesta, es solo una cuestión de costumbre y nada más. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es qué se hace con el plástico una vez que dejamos de utilizarlo. Y, tal vez, una de las mejores soluciones es enviarlos a centros de reciclaje. En esos centros se transforman los materiales plásticos para así poder usarlos repetidas veces o para hacer nuevos productos con ellos. Por eso, es muy conveniente acostumbrarnos a separar los envases plásticos y tener un basurero especial en nuestras casas para guardarlos. Luego, los podemos llevar a los centros de reciclaje o, si en nuestra comunidad ya los recogen, tenerlos siempre listos para que puedan hacerlo, o bien, botarlos en basureros especiales para ello. Si todos nos unimos, podemos hacer la diferencia. Por lo general, los fabricantes de productos plásticos indican si ese plástico es reciclable o no.
La mayoría de esos productos traen en la parte de abajo una figura de un triángulo formado por 3 flechas y un número. Así, por ejemplo, los números 1 y 2 identifican las botellas que se hacen con plástico reciclable o que se pueden volver a usar. Para que tengan más seguridad de lo que se puede reciclar, les diremos que la gran mayoría de botellas de bebidas, las bolsas plásticas, los galones, los envases de shampoo y de yogurt, las cajas de fresa, el plástico en que vienen envueltas las galletas, la mayoría de vajillas desechables y otros productos, es posible que tengan la indicación de que están hechos con materiales que se pueden reciclar. Este problema con los materiales plásticos es mundial. Es por eso que desde hace ya muchos años y ahora con más frecuencia y con mayor fuerza, las organizaciones ambientalistas y hasta los mismos gobiernos de distintos países vienen organizando campañas para reducir en todo lo que se pueda el uso de plástico. Por ejemplo, ya existen supermercados que dejaron de ofrecer a sus clientelas bolsas plásticas para llevar a sus compras. Por ejemplo, ya existen supermercados que dejaron de ofrecer a sus clientes bolsas plásticas para llevar sus compras. Y tienen para eso bolsas de papel, cajas de cartón o las mismas bolsas que los clientes llevan. Si todos y todas colaboramos en esta tarea, podemos ayudar a bajar el daño al ambiente y de esta forma nos ayudaremos a nosotros mismos a sobrevivir, porque, de lo contrario, vamos a acabar con todo lo que hay en este mundo. Esperamos que este programa nos ayude a pensar y reflexionar para nuestro propio beneficio y para el beneficio de todas las generaciones futuras. ¡Hasta la próxima! Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.